Vamos a empezar con el primer ejercicio. Veamos qué dice. El punto de ebullición del agua es 88.4 grados centígrados a la presión atmosférica de 495 milímetros de mercurio. A nivel del mar, el agua ebulle a 100 grados centígrados a la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Calcular la entalpía de vaporización del agua a 6.438 metros de altura. En la cima del Illimani el agua ebulle a 75 grados centígrados. ¿Cuál será la presión atmosférica en la cima del Illimani? Bien, vamos a empezar con los datos. Nos dice, la temperatura de ebullición es 88.4 grados centígrados en La Paz. ¿Verdad? La presión es 495 milímetros de mercurio. La temperatura de ebullición normal es 100 grados centígrados. La presión atmosférica normal es 760 milímetros de mercurio. Primero nos pide calcular la entalpía de vaporización del agua. Para esto vamos a usar la ley de Clapeyron. De presión 2 sobre presión 1 multiplicado por 1 sobre la temperatura 2 menos 1 sobre la temperatura 1. Bien, para nosotros, ¿cuáles van a ser estos datos de temperatura 2, temperatura 1, presión 2 y presión 1? Acá tenemos dos pares de datos, ¿verdad? A esto podemos llamar temperatura 1, a la temperatura de ebullición en La Paz, y a la presión atmosférica lo llamamos presión 1. La temperatura de ebullición 100 grados centígrados lo llamamos temperatura 2. Y a la presión atmosférica normal lo llamamos presión 2. Vamos a despejar la entalpía de nuestra ecuación. Va a quedar así. Entalpía igual a logaritmo de la presión 2 sobre la presión 1 multiplicado por la constante R sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura 2. Bien, aquí podemos reemplazar los datos. Vamos a ver, reemplazando datos. Logaritmo de 760 sobre 495 multiplicado por R. Vamos a manejar la R con unidades en sistema internacional. Ahora, estas temperaturas, como ya sabemos, tenemos que convertirlas a unidades Kelvin, ¿verdad? Tenemos 88.4 más 273 más 1 sobre 373. La entalpía de vaporización es 41.43 kilojoules sobre mol. Y esta es la respuesta del inciso A. Para el inciso B, nos dice que a 6.438 metros de altura en la cima del Illimani, el agua ebulle a 75 grados centígrados. Temperatura de ebullición en el Illimani es 75 grados centígrados. A esto podemos llamarlo temperatura 3. Y a la presión atmosférica en el Illimani
Es lo que queremos hallar, ¿verdad? Eso sería presión 3. Nuevamente usamos la ecuación de Clapeyron. 1. A esto aplicamos antilogaritmo. Y nos queda presión 3 sobre la presión 2 igual a... Ahora, el antilogaritmo es como decir que vamos a usar este miembro como exponente de una constante e. Bien, finalmente despejamos la presión 3. Nos quedaría que es igual a presión 2 multiplicado por e a la menos y lo mismo. Delta H sobre R, 1 sobre temperatura 2 menos 1 sobre temperatura 1. Bien, entonces aquí abajo reemplazamos los datos. La presión 3 es igual a... Presión 2 era 760. Multiplicado por E a la menos delta H. Era 41.43 kJ sobre mol. Para convertirlo en joule sobre mol, esto mismo multiplicamos por 10 a la 3. Todo sobre la constante R, que también está en joule sobre mol. ...75 más 273... sería nuestra temperatura 3... menos 1 sobre 373. Bien, finalmente con esto tenemos el resultado. La presión 3, que es la presión atmosférica en el Illimani, es igual a 291 milímetros de mercurio.